vamos a cerrar entonces ya esta sesión con un muy breve repaso de la religión en Japón y que de alguna manera vamos a tratar de vincular parte de lo que se ha visto, es decir, de que el cristianismo que vieron en la clase pasada con el budismo que vimos y de alguna manera también se va a complementar, como les decía, la clase que van a tener dentro de 15 días de religiones de China y Corea. Entonces va a ser un repaso muy breve, muy rápido, pero para que al menos tengan como un panorama, una idea de las diferencias a nivel de religión que hay en esta zona del mundo. Ahora, Japón, prácticamente aquí pueden ver ustedes en el mapa, es en realidad un conjunto de islas que antiguamente, hace miles de años, debieron estar unidas al continente asiático, pero que después se separaron y de hecho son cuatro las principales islas. Son Hokkaido al norte, Honshu, que es la principal, la central, y tenemos otras dos más pequeñas que son Shikoku y Kyushu. Y bueno, estas islas a su vez están divididas en distintas regiones, pero en Honshu, que está ahí marcada en el mapa, es donde tenemos, digamos, la zona central de Japón. Ahora en Japón básicamente encontramos, podemos hablar, ya les decía yo desde el otro audio, de las dos grandes religiones en Japón, que son el Shinto o Shintoísmo y el budismo, pero también tenemos presencia de otras religiones como son el cristianismo en sus vertientes del catolicismo romano, pero también del catolicismo ortodoxo. Tenemos también la presencia de diversidad de grupos protestantes, tenemos también un poco de Islam, no hay mucha población que practique el Islam, básicamente gente que migra de la India y que practica el Islam. Porque eso se me pasó decirles en los audios anteriores, aunque el budismo surge en la India, el budismo no se afianza en la India. Tiene un momento en el que sí es la religión principal, pero después ya no. Después, de hecho, tiene momentos en que incluso es perseguido. Entonces, el budismo, a final de cuentas, se afianza en otros territorios, como es el caso de Japón. No vamos a hablar aquí de toda la historia de Japón, que es amplia, no es tan antigua como la historia de China o la historia de la India. Básicamente, el periodo que podemos, digamos, eh, señalar como inicio ya de un desarrollo cultural importante es el llamado Yayoi, que empieza alrededor del 300 antes de nuestra era y que es el momento en el que ya encontramos, por ejemplo, la introducción del cultivo de arroz que había sido traído desde Asia, el ingreso de población coreana, la influencia de la cultura coreana, precisamente en ese sentido, que de hecho son los coreanos quienes traen tanto la escritura como el budismo ya después de nuestra era, entre el siglo, más o menos a partir del siglo sexto. Y lo traen también con influencia china, porque llega no solo el budismo, sino llega también el taoísmo y el confucianismo que verán ustedes dentro de 15 días. Entonces, bueno, tenemos este hinduismo, este budismo y este shintoísmo y lo que se ha llamado religiones folk. Ahora aquí, yo les puse shinto y no shintoísmo porque justamente se considera que el término que debemos utilizar es el de shinto, porque este to largo tiene la misma connotación que ismo. Entonces decir shintoísmo es decir como Shinto, todo, o sea, es reiterar. Entonces lo correcto es hablar de Shinto, que es el camino Michi, es decir, la vía o el camino de los dioses. Pero antes les pongo aquí que hay un debate entre Shinto y las llamadas folk religions o Minkan Shinko, es decir, una serie de prácticas religiosas que se consideran anteriores al shintoísmo y que se han considerado por algunos autores como la religiosidad primigenia. Sin embargo, otros autores
autores debaten esto y dicen es imposible determinar hasta qué punto, si no podemos saber en qué momento surge el Shinto como tal, pues es imposible determinar hasta qué punto estas folk religions surgieron. Desde mi punto de vista, lo que podemos ver es, por decirlo entre comillas, ya saben que el término no lo usamos mucho del equipo del diplomado, el término religiosidad popular, pero de hecho podríamos hablar justamente de las folk religions como una serie de prácticas religiosas populares y del Shinto como la institucionalización paulatina de una serie de prácticas y rituales antiguas y vinculadas también con las folk religions, pero que se van instituyendo a partir de la entrada del budismo al país. Pero bueno, si estamos hablando del Shinto como la vía de los dioses, es decir, como el Kami no Michi, hay que especificar primero qué es esto del Kami. Un Kami no es propiamente eh, un dios como lo entendemos en Occidente, sí hace referencia a la divinidad, pero también puede hacer referencia, por ejemplo, a espíritus que viven en la tierra, en lugares como montañas y árboles, e incluso también a seres humanos que por diversas razones se van considerando superiores y se terminan divinizando. Entonces, el término kami es mucho más amplio que el término Dios, y se ha utilizado ya sobre todo para hablar de las divinidades que se consideran nativas de Japón y que se van distinguiendo justamente por las divinidades que se van a introducir en el país debido a contactos extranjeros. Entonces, esa es la base del shintoísmo o del shinto, esta relación que hay entre los kami, entre estas deidades, con el hombre que a final de cuentas también posee un espíritu o alma llamado Tama, ¿no? Y ahí en esta relación se generan una diversidad de rituales, ya sea centrados en los vivos o también en el Tama de los muertos, ¿no? Es decir, hay un culto también eh, a los muertos. Ahora, algo que también es importante mencionar es que justamente se trata, en oposición al budismo ortodoxo que acabamos de ver, de una religión que afirma el mundo. ¿Por qué? Porque lo importante es que en esta relación hombres-kamis se genere un beneficio para el hombre principalmente. Beneficio en cuanto a la obtención de la salud, de la riqueza, de la felicidad, que a final de cuentas son signos de protección de los kami. Entonces, es una religión, podemos decir, centrada en el aquí y en el ahora, y que por lo mismo tiene y ha tenido desde sus inicios una connotación mágica. De hecho, el término para hablar de magia en Japón es Majinai, pero que no tiene la connotación negativa que ha tenido en Occidente, ¿no? Sino que simplemente incluye un conjunto de ritos, de talismanes, de hechizos que sirven para manipular a los poderes, para manejar, mejor dicho, a los poderes sobrenaturales en aras de conseguir estos beneficios aquí y ahora. Es decir, no hay una gran reflexión acerca del más allá, simplemente es una religiosidad volcada al mundo actual y a sus necesidades. Entonces, por eso vamos a encontrar una serie de rituales que se centran en aspectos como la fertilidad, el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de fiestas dedicadas, por ejemplo, el Día del Niño o el Día de la Niña, rituales para la salud, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de una religiosidad que tiene propiamente un carácter mágico, religioso, porque además los rituales de comunicación con los kami no son institucionales, es decir, no hay necesidad de acudir o de que un sacerdote, un especialista religioso los lleve a cabo, porque en buena medida son rituales que se pueden realizar de manera doméstica, es decir, ante el altar Shin
una casa. De hecho, desde aquí podemos ya decir que actualmente hay una fusión muy interesante porque en las casas japonesas suele haber un altar shinto y también un altar budista. Entonces, bueno, es en este ámbito doméstico en el que se desarrollan estos rituales domésticos, aunque también hay una planeación anual de actividades a partir de una especie de almanaque en el que, por ejemplo, se establecen las predicciones de buena o de mala fortuna para todo el año y en el que se incluyen también los principales rituales anuales, estos sí, comunales, ¿no? Como lo son, por ejemplo, los diversos festivales de cada uno de los pueblos, de las ciudades, y que a final de cuentas podemos decir que son algo así como las fiestas patronales, porque son festivales que van más allá del elemento religioso y en los que podemos encontrar las tradiciones, las costumbres y la cultura de una comunidad, ¿no? Rituales como por ejemplo la celebración del Año Nuevo, rituales vinculados a los cambios de estación, este festival que les decía, el festival de las muñecas o Hina Matsuri, el término Matsuri significa justamente festival. Tenemos, por ejemplo, el Hana Matsuri, que sería el festival de las flores, el Día del Niño, que se denomina Tango no Seku, o incluso el gran festival por excelencia, que es el Festival de los Muertos, que es el Bon o Obon, que es la gran festividad shintoísta que se practica desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, básicamente hablamos de un sistema mágico religioso en el que paulatinamente se han integrado también rituales de otros sistemas y esto explica el que los japoneses se declaran, al menos en las encuestas, como pertenecientes tanto al budismo como al shinto. De hecho, es bien interesante porque cuando se hacen estos censos de la práctica religiosa en Japón, normalmente el porcentaje, al sumar el porcentaje de budistas y al sumar el porcentaje de shintoístas, el porcentaje supera al 100% de la población, ¿no? Y esto se explica porque la mayoría de las personas se declaran pertenecientes tanto al Shinto como al budismo. Ahora, lo que sí es importante señalar es que en un principio este Shinto no tenía una estructura, digamos, ni una estructura burocrática, es decir, institucional. De hecho, no tenía un nombre específico, una liturgia, y va a ser hasta el siglo VI, cuando el budismo entra en Japón, cuando surge esta necesidad de agrupar bajo una denominación a todas las prácticas y a las creencias rituales de Japón antes de la llegada del shintoísmo. Ahora aquí les pongo que se divide básicamente en tres grupos: el doméstico, o este que les digo que se practica en los altares de las casas; el estatal, porque en algún momento de la historia, sobre todo ya en el siglo, en un primer momento en el siglo XVI, pero sobre todo ya en el siglo XIX, cuando empieza a surgir el nacionalismo japonés militar muy fuerte, surge un Shinto estatal, ¿no? Que es la religión oficial de Japón y que se mantiene y que existe todavía. Y tenemos finalmente el Shinto de secta, que otra vez secta no significa herejía o algo así, sino significa simplemente una escuela distinta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, en la siguiente diapositiva pueden ustedes ver parte de el mito fundacional de la cosmogonía del Shinto. eh, lo que se consideraba era que había existido primero un caos primordial y que de ese caos había surgido el cielo y el océano, ¿no? Y 17 divinidades, entre las que se encontraba la pareja creadora propiamente, que eran Izanami e Izanagi, que vemos aquí justamente representados como están
partir de estos movimientos que hacen en el mar, crean el archipiélago de Japón y tienen muchos hijos. Uno de estos hijos es Kagutsushi, que era la deidad del fuego, y al nacer quema a su mamá Izanami, ¿no? Entonces Izanami muere y es enviada al inframundo. Izanagi, que se encuentra muy triste por haber perdido a su esposa, decide viajar al inframundo para buscarla. En efecto la encuentra, eh, pero ella ya está así toda, pues, como carcomida, todo su cuerpo está ya corrompido, y entonces decide, sale huyendo Izanagi y la encierra, ¿no? Y esta Izanami se ofende muchísimo y desde entonces inicia como una especie de pelea, ¿no? Izanami dice, voy a matar todos los días a un número de almas de las que tú crees. Y este Izanagi le dice, pues entonces yo voy a crear el doble de almas. Entonces se inicia así propiamente el ciclo humano de la vida y de la muerte. Pero, bueno, Izanagi, después de su regreso al inframundo, se va a lavar porque se siente contaminado, y de esta purificación van a nacer otros de los tres grandes dioses del Shinto, que son Susanoo, que es el dios de las tormentas, Tsukuyomi, que es la deidad de la luna, y Amaterasu, que es la deidad del sol, a quien ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva. Amaterasu es prácticamente la deidad principal de Japón y es uno de los pocos casos en las mitologías de todo el mundo en los que el sol es representado por un ser femenino. Normalmente el sol, y de hecho en el lenguaje lo apreciamos, el sol es masculino, pero en el caso de Japón el sol es femenino y es, eh, digamos, Amaterasu es la deidad del sol. Lo que ustedes ven aquí en esta diapositiva es la recreación de un mito. Amaterasu siempre está soportándole todas las travesuras a Susanoo, hasta que un día se fastidia y decide encerrarse en una cueva. Entonces, obviamente, al estar encerrada, no hay sol, no hay luz, no hay vida, las cosechas se empiezan a perder, ¿no? En fin, la situación se empieza a volver un caos, entonces todos los dioses se reúnen afuera de la cueva en la que está Materazo para decidir qué hacer, ¿no? Cómo obligar a Materazo a salir. Y se les ocurre hacer una fiesta y cantar y bailar, reírse, y esto obviamente provoca la curiosidad de Amaterasu, quien finalmente se asoma, se ve reflejada en un espejo y entonces los dioses aprovechan para sacarla, ¿no? Y así regresa otra vez eh, digamos, la normalidad al mundo. Y una vez que ya sale, Susano es castigado, Materasu queda ya como la deidad principal y según el mito, con el paso ya del tiempo, el nieto de Amaterasu, Ninigi, va a ser enviado a gobernar la tierra con tres reliquias que aún en teoría se conservan en los palacios del Palacio Imperial de Japón, que es el espejo, la espada y la joya. Y el nieto de Ninigi, a su vez, Jinmu, a quien ustedes ven en la siguiente diapositiva, es considerado el primer emperador de Japón. Aunque a final de cuentas, en realidad, bueno, pues esto es obviamente mítico, ¿no? En todo el sentido estricto de la palabra. Ahora, estos relatos mitológicos del Shinto, en realidad, como les decía, también son tardíos porque se ponen por escrito ya después, más o menos hasta el siglo VII, siglo VIII, ya se ponen por escrito. Tienen ustedes en la siguiente diapositiva justamente estas dos grandes recopilaciones que son el Kojiki y el Nihon Shoki,
que es donde encontramos toda la mitología Shinto de Japón. Y básicamente lo que estamos viendo es una religiosidad muy cosmoteísta propiamente, porque está muy vinculada a los ciclos agrícolas que tuvo en un primer momento por base tal vez ofrendas sencillas, danzas frente a los altares, en los que se guardaban las reliquias de los dioses, pero que con la llegada del budismo va a empezar a constituirse y a institucionalizarse. Les pongo en lo que sigue algunas de las principales, algunas fotos de algunos santuarios principales para que reconozcan la diferencia, cómo a nivel arquitectónico se manifiestan ya las distinciones. Tenemos en esta primera diapositiva un templo propiamente Shinto, es el santuario de Kioto. Les voy a poner varias imágenes. Ubiquen cómo es la construcción, la presencia del color rojo. Y este santuario está ubicado en una montaña y de hecho lo que uno hace es entrar desde este santuario que les mostré y en la siguiente diapositiva ven cómo se aprecia ahí un mural con el caminito que se va subiendo. Lo que uno tiene que ir haciendo es recorrer por varios caminos, una montaña propiamente hasta llegar al punto central. Y este templo es muy famoso porque ustedes seguro habrán visto imágenes. En la siguiente diapositiva ven lo que encontramos justo a lo largo de la montaña, que son estos tori, son puertas. ¿Se acuerdan cuando vimos justamente la clase de lo sagrado? Yo les puse que había puertas que separaban el espacio sagrado del espacio profano. Entonces los tori son justamente un umbral que separa este espacio y lo que se ofrendan precisamente son tori. Tanto estas puertitas que ustedes ven del lado derecho, hay puertitas chiquitas desde 10 centímetros, 30, 50 centímetros, hasta las puertas que pueden ver en el lado izquierdo, que son ya puertas altísimas, ¿no? De 2, 3 metros, y que son donadas también, pero estas ya suelen ser donadas por personajes famosos o incluso por compañías. Y se van desgastando porque son de madera, entonces cada cierto tiempo las quitan y van poniendo nuevas puertas que se reciben en donación. En la siguiente diapositiva ven ustedes ya propiamente un templo, pero que es del Shinto estatal, ¿no? En donde se veneran ya o donde se practica un culto regulado por el Estado. Y en la diapositiva que sigue pueden ver ustedes algunos de los amuletos que se venden. Esto que está hasta abajo son las llamadas EMA, son unas tablitas. En la diapositiva que sigue ustedes las pueden ver más, digamos, un acercamiento. En estas tablitas lo que uno hace es escribir una petición o un agradecimiento y se dejan ahí, una petición a la deidad del santuario, y se dejan ahí en esta tablita esperando recibir el favor de la deidad. Pero vamos a ver entonces cómo es que llega el budismo a Japón. El budismo llega justamente a través de Corea. En el año 540, el emperador japonés Kinmei, a quien pueden ver ustedes ahí, recibe, bueno, hay dos versiones. Una dice que recibe directamente a Seón o recibe tal vez a emisarios de Seón, de Seón de Baekje o Baekje, que era el nombre que recibía el reino de Corea en ese entonces. Y este Seón le regala a Kinmei una estatua de Buda y algunas oraciones o sutras budistas, y trata de convencerlo de la conveniencia de aceptar al budismo y de que el budismo se establezca en Japón. Esto obviamente causa algo de recelo en algunos grupos dirigentes de Japón. Hay incluso por ahí algunos enfrentamientos, algunas guerras que ven con malos ojos el establecimiento del budismo,
pero ya alrededor del año 587, ya de manera central, ya en el 590, el clan gobernante en Japón, la familia Soga, construye el primer santuario budista japonés y ya se va estableciendo el budismo como una religión propiamente también, al menos con la misma validez que la religión o que las prácticas religiosas anteriores, ¿no? Y nativas de Japón. Ahora, lo interesante es que, bueno, el budismo va a estar inmerso en conflictos políticos porque además el establecimiento del budismo tiene una connotación política. Es decir, como se están copiando los modelos, digamos, de la corte coreana y de la corte china, la familia imperial de Japón considera que si retoma también el budismo, puede copiar estos modelos de gobierno. Entonces, tiene que ver, la llegada del budismo tiene que ver con una cuestión, digamos, meramente política, al menos en este primer momento. Entonces, pueden ustedes ver en la siguiente diapositiva eh, la pagoda de Horyuji para que vean ustedes la diferencia a nivel de la arquitectura. Entonces, si ustedes van a Japón y ven estas estructuras como torres, están en un templo budista, no en uno shintoísta, sino en uno budista. Y vamos a tener que se va a empezar a copiar también sobre todo de China, la construcción monumental o la representación monumental de Buda. En la siguiente diapositiva pueden ustedes ver justamente al Buda de Todaiji y pueden ver en la imagen superior a las personas chiquitas para que vean la monumentalidad de este Buda. Y en la que sigue les presento también a otro ejemplo de Buda, ¿no? Que es la estatua, la estatua de bronce más alta del mundo. Ahí de lejos pues no se aprecia mucho que digamos, pero en la siguiente pueden ver la comparación entre este Buda enorme con, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, ¿no? Para que vean cómo se ha empezado cómo se empieza a establecer el budismo así como religión oficial y con todo. Pero bueno, si estamos hablando de que entra como parte de una estrategia política, ¿cuáles son entonces las razones de su aceptación entre la población? Y eso tienen ustedes aquí en la siguiente diapositiva un poco el por qué. El primero es la primera causa es el vínculo generado entre el budismo y la familia. La familia, también por influencia del confucianismo, se vuelve en Japón la unidad básica de la sociedad japonesa. Y el budismo, las prácticas rituales budistas son prácticas que se vinculan principalmente a una ritualidad familiar, sobre todo en la relación con los rituales mortuorios y los funerales. De hecho, paulatinamente el budismo japonés va a ser una religión de la muerte. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener que el budismo se va a encargar de toda la ritualidad vinculada al momento de morir. Es decir, desde aquí vamos a poder ver que se va a dar una división ritual en la sociedad japonesa. El Shinto, por ejemplo, se va a encargar del ritual de iniciación, es decir, del ritual de nacimiento, cuando el niño que nace tiene que llevar un nombre, pero el ritual de cierre, el ritual de la muerte es un ritual budista propiamente. Ahora, por otro lado, y esto es lo más curioso, a nivel de la población, la segunda causa de aceptación del budismo es justamente su aspecto mágico, es decir, este budismo que mencionábamos, que va teniendo ya una connotación más
esotérica y que contrasta mucho con aquel budismo que niega el mundo, porque aquí tenemos un budismo que justamente ante las preocupaciones y las necesidades de este mundo eh, presenta algunas opciones mágicas, como son, por ejemplo, la recitación de los sutras, el uso de fórmulas mágicas y de objetos como amuletos, o reliquias de los santos que se consideran como eficaces, ¿no?, para la resolución de las diversas problemáticas a las que en ese momento se encontraba o se tenían que enfrentar los japoneses, tanto a nivel de la nobleza, de la jerarquía, como de la población en general. Que hay que recordar que Japón siempre ha sido un territorio que ha atravesado mucho por sismos. Entonces, a lo largo de la historia o se han presentado sismos o erupciones o sequías o tsunamis, y todo esto ha hecho que también la población se vuelque a una religiosidad muy mágica a fin de tratar de sobrellevar todas estas calamidades naturales. Ya entre el 800 el 810 de nuestra era van a llegar nuevas sectas budistas y se van a formar nuevas sectas como la secta Tendai, con el monje Saicho, que va a desarrollar la doctrina de la existencia de una realidad única, como vimos la base del budismo, pero manifestada también en todos los fenómenos del universo. Y bajo este esquema se va a considerar que las divinidades del Shinto eran también divinidades budistas. Es decir, vamos a tener en un primer lugar la idea de un Buda cósmico, y de hecho la posición de los dedos va a tener también estas características de lo esotérico, con rituales mágicos, pero que va a hacer que poco a poco se dé una integración del budismo con el sintoísmo. Entonces vamos a tener poco a poco el desarrollo de un budismo en Japón muy particular. Y en la diapositiva que sigue pueden ustedes ver justamente esta doctrina de Shinbutsu Shugo, en la que va a suceder algo muy particular. O sea, las divinidades del Shinto aparecen como divinidades budistas, pero también vamos a tener la otra parte, es decir, las divinidades budistas se van a percibir como manifestaciones de los kami. Esto obviamente dependiendo de qué religión es más poderosa, si el Shinto o el budismo. Entonces, primero se va a plantear que los kami deben alcanzar la iluminación. Entonces, las personas al orar en realidad están ayudando a que los kami alcancen la iluminación, y como agradecimiento los kami le conceden al hombre prosperidad, felicidad, etcétera. Pero entonces estos kami iluminados, despiertos o liberados, al subir, digamos, a este nuevo estado de liberación, sueltan su cuerpo, llamado Honji, y este Honji se convierte a su vez en un kami, ¿no? Pero es un kami ya que es en realidad una deidad budista, ¿no? Porque entonces los dioses budistas son las manifestaciones de los kami, o van a ser denominados propiamente Suiyaku. En la que sigue pueden ver justamente esta representación del Honji Suiyaku, como estas divinidades al soltar su cuerpo se convierten en otros dioses, que les digo, a veces van a estar arriba las budistas, como ese es el caso. Tenemos a las deidades budistas que sueltan su cuerpo y se convierten en un kami, pero en otros momentos es al revés. Esto, por supuesto, les digo, depende de qué tenemos propiamente como eh, religiosidad principal, por decirlo de alguna manera. Más adelante vamos a tener propiamente ya el desarrollo de un budismo zen que plantea, pueden ver ustedes en la siguiente diapositiva, plantea propiamente la concentración y la meditación para alcanzar un objetivo
y que se va a centrar mucho en la cuestión estética. Y de hecho vamos a tener este concepto que es el wabi sabi, según el cual la belleza está en la imperfección y en la asimetría. Y por tanto se va a desarrollar desde aquí esta idea muy japonesa de la contemplación. En la siguiente diapositiva tenemos justamente estos sakura, estos árboles de la flor de cerezo, que son muy visitados por los japoneses que se sientan a la sombra de los árboles simplemente para estarlos contemplando, porque justo en esta contemplación se puede alcanzar un nivel superior. Obviamente esto ya poco a poco ha perdido la connotación meramente religiosa y es una cuestión cultural, pero que permanece todavía. Surgen aquí también ciertas ritualidades, ¿no? Les pongo en la diapositiva que sigue un ejemplo de una fotografía de la ceremonia del té, que también implica todo un ritual vinculado a digamos, a esta visión de lo simple, de la perfecta ritualidad, por decirlo de alguna manera. Luego en la que sigue tenemos también la importancia de la construcción de los jardines, en donde otra vez un par de elementos son, o sea, uno dice, bueno, es que ¿qué hacen esas piedras sueltas ahí? Pues bueno, justamente la observación de uno de los elementos tiene que generar una experiencia estética que es a la vez, podemos decirlo así, una experiencia religiosa también. Y en la que sigue tenemos un santuario muy bonito que es el de Genkuan, que tiene el objetivo de causar diversas impresiones a partir de mirar el mismo jardín, porque a final de cuentas lo que está atrás es el mismo jardín, pero a partir de mirar el jardín desde la ventana circular y verlo desde la ventana cuadrada. Entonces se supone que a partir de esta, simplemente la forma de la ventana debe crear una expectativa distinta y una experiencia estético-religiosa distinta. Tenemos que surge también el ikebana, pueden ver un ejemplo en la siguiente diapositiva, que es este arte del arreglo floral, que consiste no en atiborrar un jarrón con un montón de flores, sino en crear cierta impresión a partir de la organización de las flores, ¿no? Entonces vamos a tener esta, al final de cuentas, como les digo aquí, se va más bien a dar una vinculación de lo religioso, pero vinculado a lo estético, es decir, una experiencia estético-religiosa. Ahora, en ese contexto, justamente cuando está ya el budismo y el shinto vinculados y de hecho ya practicados a la par, cuando ya en las casas tenemos ambos altares, llega el cristianismo, ¿no? Y se inicia lo que se conoce como el siglo digital, que va más o menos de 1549 a 1644, que inicia con la llegada de los dominicos, específicamente de San Francisco Javier, que empieza a evangelizar la zona y en un primer momento todo va muy bien. De hecho, Japón está atravesando por un periodo de unificación, porque lo que tenemos son muchos reinos, es propiamente el periodo, digamos, entre comillas, el periodo medieval de Japón. Entonces se está luchando por la unificación. Entonces, en ese contexto, el cristianismo llega y es visto por algunos líderes como una opción para unificar a la población, es decir, algo muy parecido a lo que sucede en el Imperio Romano. Entonces se le da mucha apertura, de inmediato se empiezan a dar conversiones masivas, porque se convierten los señores locales y automáticamente se convierte toda la población. Sin embargo, con la llegada de otras órdenes mendicantes como los franciscanos, se empiezan a dar una serie de problemas, porque además hay una serie de malentendidos
y los gobernantes de Japón, los unificadores, van considerando que, pues bueno, algo que no era tan descabellado, ¿no? O sea, que a la conquista espiritual le iba a seguir una conquista militar. Entonces se prohíbe el cristianismo y tenemos el suceso de los 26 mártires que está representado en la siguiente diapositiva y en donde justamente es martirizado el que va a ser el primer santo novohispano, el primer santo mexicano, que es San Felipe de Jesús, y en donde son crucificados varios religiosos, tanto extranjeros como japoneses, y a partir de ese momento empieza una serie de persecuciones al cristianismo. En las siguientes dos diapositivas les pongo ejemplos, bueno, no ejemplos, sino unas fotografías de esta colina en la que fueron crucificados estos 26. Se ha convertido en una zona, digamos, de cierto culto, pero es más bien turística, donde tenemos un monumento a estos 26 mártires, es lo que pueden ustedes ver en la fotografía del lado izquierdo, y en la del derecho pueden ver, al fondo se ven las dos torres de la iglesia de San Felipe de Jesús. Y en la diapositiva ven un acercamiento a este monumento en donde están estos 26 mártires. En la que sigue lo que vemos son los fumie. Dado que el cristianismo empieza a ser perseguido, el Estado empieza a aplicar una serie de estrategias para averiguar quiénes son cristianos, porque obviamente se empiezan a esconder. Entonces, tenemos estos fumie, que eran una especie de, digamos, de tabletas con representaciones de Jesús, representaciones cristianas, y los japoneses cada cierto tiempo eran obligados a acudir a una revisión en la que tenían que pisar estos fumie. En la siguiente diapositiva ven justamente un grabado que muestra un ejemplo de una persona que está ahí siendo interrogada y a la que se le pide pisar un fumie. O más o menos en el contexto en el que se está dando esto, se da el cierre del país de Japón, es el momento en el que Japón corre a todos los extranjeros, pero lo interesante es que, bueno, no vamos a discutir acerca de si fue cierre o no, pero mientras se da este cierre y la consolidación del nuevo régimen llamado régimen Tokugawa, eh, se va a dar también el desarrollo de un cristianismo nativo, que es propiamente el cristianismo de los llamados Kakure Kirishitan. El término Kirishitan es como la japonización del término cristiano, ¿no? Derivado del portugués cristao, Kirishitan, y Kakure significa escondido. Entonces los Kakure Kirishitan son propiamente los cristianos escondidos. ¿Por qué escondidos? Pues porque justamente, dado que estaba prohibido, tienen que esconderse. Y entonces empiezan a generar una serie de estrategias para poder practicar el cristianismo. En la siguiente diapositiva ven ustedes, por ejemplo, del lado izquierdo está la diosa Canon, pero que para estos Kakure Kirishitan es en realidad la Virgen María. Y en la de al lado vemos a un Buda de la montaña, y pueden ver ustedes, bueno, se ve el espejo para que aprecien cómo atrás de la imagen le tallaban un crucifijo, y aunque tenían en su altar a estas deidades budistas, en realidad estaban adorando a Jesús. Lo mismo se aprecia en la siguiente diapositiva, igual una imagen de una divinidad budista que tiene tallada en la espalda un crucifijo. Otro ejemplo está también en la que sigue, donde vemos en una madera, en un tronco de madera tallado un Jesús, o incluso en un pilar de una casa vemos, digamos, se simboliza la cruz, y está la Virgen María tallada hasta abajo, escondida. ¿Qué es lo interesante de estos Kakure Kirishitan? Que dado que son expulsados todos los sacerdotes, estos cristianos que son recién conversos se quedan solos y empiezan a adaptar todas sus
de sus creencias nuevas a las creencias aceptadas por el gobierno y por la sociedad. En la siguiente diapositiva ven una representación ya de unos Kakure Kirishitan, una fotografía contemporánea en donde se aprecia parte de su ritual, digamos, de su Eucaristía, en el que obviamente se toma, ya no se toma vino, sino se suele tomar sake, y en lugar de comer pan eucarístico, se come pescado y arroz. Y en la siguiente pueden ustedes ver un altar ya con imágenes de la Virgen María bastante en versión japonesa, y en la que sigue ven ustedes parte de sus rituales contemporáneos, que son rituales muy mágicos. Por ejemplo, estos cristianos, como estaban en este contexto de persecución y debían practicar, eh, digamos, las fuerzas del budismo y el sintoísmo, fueron desarrollando también como rituales para limpiarse de estas prácticas que tenían que hacer a fuerzas. Entonces, por ejemplo, una vez que iban a hacer su declaración, su interrogatorio, y pisaban el sumie, de regreso venían rezando una especie de acto de contrición, que ya era una oración mezclada con latín, portugués y japonés, ¿no? Y estas oraciones poco a poco fueron perdiendo incluso el sentido, es decir, los kakure actuales la rezan sin que sepan exactamente qué están diciendo. Otro ejemplo de esto fue cuando les decía yo que el budismo se convierte en la religión de la muerte. Entonces, cuando alguien fallecía en una casa, debía ir un monje budista a hacer el ritual, la oración fúnebre. Pues mientras el budista iba recitando todos estos sutras, en la casa vecina, los kakure recitaban unos contrahechizos, es decir, para evitar que el rezo del monje budista fuera efectivo. Entonces se va volviendo una religiosidad muy mágica, pero en la que paulatinamente ya no se sabe qué elementos son de origen budista, qué elementos son de origen shintoísta y qué elementos son de origen cristiano, porque ya están todos mezclados. Ahora, por supuesto, este es un caso muy particular, cuando ya después Japón se abre y regresa a la iglesia lo primero que quiere hacer es que estos kakure regresen, se alejen de estas prácticas que la iglesia considera paganas, ¿no? Y eso hace que muchos de los kakure se escondan ahora, pero de la iglesia, ¿no? Que quiere que devuelvan sus reliquias, que quiere que devuelvan sus textos sagrados, estas imágenes, que son a final de cuentas imágenes ya mezcladas, y es un grupo que paulatinamente ha ido desapareciendo, cada vez son menos, pero que es muy interesante porque a final de cuentas ustedes van a ver después el cristianismo en México, van a ver, por ejemplo, bueno, esperemos, teología india, y a mí me parece que se pueden comparar muy bien estos Kakure Kirishitan, que a final de cuentas desarrollan un cristianismo que es mezcla de todas estas religiosidades. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que la clase les haya aportado un poco o mucho en relación a estas prácticas particulares. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, se los voy a dejar en la última diapositiva, o bueno, pueden escribir también ahí al del diplomado.